¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a reencontrar. Estamos en este espacio donde compartimos el comentario de la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando la serie de cómo interpretar la Biblia. Y hoy llegamos ya a la lección número 8, donde estaremos abordando el tema el Génesis como pilar en su parte número 1. El versículo de memoria se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice de esta manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Resulta que muchas de las doctrinas de la Biblia tienen su origen en el libro de Génesis. Es así que en la temática de la lección de esta semana abordaremos algunas de ellas. Vamos a hablar acerca de los días de la creación. Vamos a hablar también acerca del sábado y la creación. Estaremos hablando acerca de la creación y el matrimonio. Y vamos a estar hablando acerca de la creación, la caída y la cruz. Dicho esto, vamos rápidamente a la primera parte de la lección. En la primera parte del estudio de la lección vamos a hablar acerca de los días de la creación. En Génesis 1:1 leemos lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 nos presenta a Dios como el creador de los cielos y la tierra, lo cual significa que nosotros existimos gracias a un diseño y un plan dirigido por la mente divina, y no como una simple casualidad, tal como enseña la teoría darwiniana acerca de la evolución. Nosotros no somos un producto de la casualidad, un producto del azar. Nosotros venimos bajo un plan diseñado y dirigido por Dios mismo. Por lo tanto, nuestra existencia tiene un sentido, nuestra existencia tiene un objetivo. No estamos condenados al destino de la simple casualidad. Por tanto, la aceptación de lo que dice Génesis 1:1 es fundamental para darle el sentido a nuestra existencia. Ahora bien, la Biblia nos dice que Jesús fue el agente divino que creó el universo. Eso lo leímos en el versículo de memoria en San Juan 1:1 al 4, donde en el versículo 3 afirma de esta manera: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tenemos otra cita en Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Estos pasajes dan por sentado que Jesús fue el agente divino que creó el universo. Por tanto, podemos confiar plenamente que Jesús, el originador, el creador, nos dará un final feliz, a pesar de que el pecado causó muchos daños a la creación, a pesar de que el pecado distorsionó la creación, a pesar de que el pecado dejó secuelas en la creación. Pero recordemos que Jesús es el principio y Él es el final. Así que Él
nos dará un final feliz. Otro detalle del relato de la creación que encontramos en Génesis es el hecho de que Dios creó este mundo en tan solo 6 días literales. Eso usted lo puede leer en Génesis 1, cuando dice fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, y así se repite durante los días de la creación. Y en Éxodos capítulo 20, versículo 8 al 11, se corrobora esto que encontramos en Génesis 1. Nos dice ahí cuando se habla de la observancia del sábado, y en el versículo 11 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Cuando Éxodos capítulo 20, versículo 8 al 11 nos habla de la observancia del sábado como día de reposo, nos está hablando de un sábado literal. Por lo tanto, los días de la creación fueron literales, y no así como algunos teólogos dicen que los días de la creación fueron apenas un símbolo de miles y miles de años. Es más, la palabra hebrea de donde se traduce día es yom, y esa palabra yom en hebreo significa un día de 24 horas. Y aquí no da lugar a que se trate de días simbólicos. Es más, el relato en Génesis 1 dice, fue la tarde y la mañana, una expresión singular que no da lugar a que se hable de días simbólicos. Por lo tanto, queda claro que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo, el que creó este mundo, y la creación de este mundo llevó 6 días literales. Vamos a la segunda parte de la lección, y aquí vamos a hablar acerca del sábado y la creación. El relato de la creación en Génesis también nos presenta el origen de la observancia del sábado y señala su existencia al mismo inicio de este mundo, cuando aún el pecado no entró en el mundo. Eso leemos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice de esta manera: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lamentablemente, esta institución divina, como es la observancia del sábado, ha sufrido un ataque por parte del enemigo. Y hoy por hoy hay muchos que andan predicando en contra de la observancia del sábado. Hay gente que anda diciendo que el sábado era simplemente para el pueblo de Israel, que el sábado simplemente era en el Antiguo Testamento, que hoy estamos bajo la gracia, que el sábado ha sido anulado en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice que la observancia del sábado fue instituido por Dios mismo. No es una institución de una determinada organización religiosa, pero aquí la palabra de Dios nos dice que la observancia del sábado es una institución divina y que además Dios lo instituyó cuando aún el pecado no entró todavía a este mundo. Por otro lado, el sábado, al originarse en la creación, significa que es para toda la humanidad y no solo para la nación judía como señalan muchos. Porque cuando el sábado, allí en la creación, cuando estaba siendo instituido por Dios, los únicos habitantes de la tierra eran Adán y Eva. La nación judía vino tiempo más tarde con Abraham.
Por lo tanto, decir que el sábado es solo para los judíos es algo contradictorio a lo que nos dice la palabra de Dios. Es más, ahí en San Marcos 2:27 dice claramente que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y esa palabra hombre no se refiere simplemente a una determinada nación, a una determinada cultura. Esa palabra hombre se refiere a toda la humanidad. Es más, ahí en Isaías capítulo 56, versículo 2 al 7, claramente da por sentado que la observancia del sábado no era solamente para una determinada nación. Pero demos un vistazo a lo que Isaías escribió al respecto. En el versículo 2 dice de esta manera: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer lo malo. Nuevamente aquí Isaías dice: bienaventurado, feliz el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el sábado. Aquí no se refiere simplemente a la nación judía, y para que no quede duda, el versículo 3 dice que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Los extranjeros en el tiempo de Isaías eran aquellos que no pertenecían a la nación judía, y estos tenían cierta restricción de entrada al santuario terrenal. Y muchas veces, como dice aquí el texto, ellos se consideraban quizás desfavorecidos, desprivilegiados, como que no merecen estar en la presencia de Dios, etc. Por eso dice que el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Ahora el versículo 4 dice: porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis sábados, que escojan lo que yo quiero, que abracen mi pacto. Versículo 5: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre permanente que nunca será olvidado. Y el versículo 6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. El versículo 7 tiene la promesa, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Se dan cuenta? Dios desea reunirlos, Dios desea acogerlos, pero su voluntad no solamente es para con la nación judía, su voluntad es para tanto extranjeros, eunucos, en realidad para todos los que abrazan el pacto, para todos los que guardan el sábado. Queda claro entonces que el sábado no es simplemente para la nación judía, no es simplemente para el pueblo de Israel, no es simplemente para los del Antiguo Testamento. El sábado es para todos, porque fue instituido en la misma creación. Ahora, usted dirá: ¿pero qué importancia tiene el sábado a comparación de los otros días? Génesis nos responde que el sábado es un día especial porque tiene tres cosas particulares. En Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 hemos leído esas especificaciones. Nos dice que el sábado es un día especial porque, uno, Dios reposó en el séptimo día. Y claro, Él no reposó porque estuviera cansado, no, Él reposó para dar un ejemplo a sus hijos. Él reposó en el sentido de separar ese día
para una comunión especial con sus hijos, porque ya el día sexto Dios había creado al ser humano. Entonces el séptimo día Dios pasó el tiempo junto a sus hijos, junto a su creación. También nos dice que Dios bendijo el séptimo día, haciéndole un día especial. ¿Cómo puedes tú desechar aquello que fue bendecido por Dios? Es más, nos dice que Dios santificó el sábado. ¿Sabes qué significa santificar? El acto de santificar, si usted revisa la Biblia, significa separar algo, poner aparte algo para un uso sagrado. Y Dios santificó el sábado. Claro que el sábado es igual a los demás días, porque el sol sale del mismo lugar, tiene la misma cantidad de horas, etcétera, etcétera. Pero el sábado es un día especial porque Dios santificó el sábado, Dios lo puso aparte. ¿Cómo tú puedes desechar aquello que fue separado por Dios para un uso sagrado? La observancia del sábado es un monumento que nos recuerda a Dios como aquel que creó en 6 días los cielos y la tierra. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, el cuarto mandamiento. Cuando habla de la observancia del sábado, el versículo 11 nos da el motivo para que nosotros podamos observar el séptimo día de la semana. Dice de esta manera: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Nos está diciendo que tú y yo, al observar el sábado, estamos reconociendo a Dios como el creador, como aquel que creó los cielos y la tierra en 6 días. La observancia del sábado es un acto de reconocimiento a Dios como el creador. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, encontramos el último mensaje de Dios para la humanidad. Y ahí se nos hace el llamado a adorar a Dios, pero adorar a Dios reconociendo como el creador. El texto dice: decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Usted puede notar esa similitud que existe entre este versículo y el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos ordena adorar a Dios en el séptimo día como un reconocimiento de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y aquí el mensaje de Apocalipsis nos dice que nosotros debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo tanto, lo que entendemos es que detrás de la observancia del sábado o el domingo, lo que está en juego es la adoración a Dios. ¿Tú adoras como Él lo ha instituido o adoras a Dios según tu criterio, según tu conveniencia? ¿Adoras a Dios obedeciendo su palabra o adoras a Dios imponiendo tu voluntad? El tema de fondo es la adoración y la obediencia. Ese es el tema de fondo del conflicto entre el bien y el mal. Claro, el enemigo, si no consigue convencerte que tú no adores a Dios, te va a llevar a adorar a Dios a tu manera, simplemente para calmar tu conciencia. Así que tenga mucho cuidado. Bien, en esta parte entonces hemos visto que la observancia del sábado, la enseñanza, Bien, en esta parte hemos visto entonces que la observancia del sábado tiene sus orígenes en la misma creación, cuando aún
el pecado no había entrado al mundo. Pero si vamos a lo que nos dice la profecía cuando se acabe el pecado, eso usted puede leer en Isaías 66, 22 y 23, nos dice que en la tierra nueva los redimidos irán a adorar a Dios de mes en mes y de sábado en sábado. Es decir, el sábado empezó allí en la creación cuando el pecado aún no había entrado. Y en la tierra nueva, cuando el pecado haya sido erradicado, también el sábado continuará siendo el día de reposo dedicado a Jehová. Por lo tanto, tenga mucho cuidado cuando usted quiere desechar el sábado, porque es una institución divina. Vamos ahora a la tercera parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca de la creación y el matrimonio. El registro del libro de Génesis también nos dice que el matrimonio es una institución divina. Dios es el que ideó el matrimonio. Y aquí en Génesis encontramos algunas bases del plan de Dios para el matrimonio. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 1:27. Dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí nos está hablando de la creación del ser humano. Y el ser humano se compone entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio, según Génesis, se basa entre un hombre y una mujer. Dios no creó dos Adanes o dos Evas. Dios creó un Adán y una Eva. Por lo tanto, el matrimonio no puede ser de un hombre con varias mujeres, ni tampoco puede ser un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer. El matrimonio se basa sobre la relación de un hombre y una mujer, porque el objetivo de Dios al instituir el matrimonio allí en el Génesis fue la procreación humana. ¿Cómo podría dos hombres cumplir ese plan de Dios de procrear? O dos mujeres, aunque hoy por hoy supuestos matrimonios conformados de personas del mismo sexo se jactan de tener hijos. ¿Y saben cómo lo hacen? Sencillamente, ellos alquilan vientres, se hace una inseminación artificial y de esa manera es como ellos llegan a ser supuestamente papás. Pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la reproducción sea de la relación entre un hombre y una mujer. Otro detalle que encontramos aquí en Génesis relacionado al matrimonio es lo que dice el versículo 28. Génesis 1:28 dice de esta manera: los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí claramente nos dice que antes de autorizar, de ordenar la procreación, Dios primero los bendijo. Y esto significa matrimonio. Y eso es el plan de Dios. Primero el matrimonio. Luego la convivencia y los hijos. Pero hoy por hoy, lamentablemente, vivimos en una sociedad donde las cosas funcionan al revés. Primero es la convivencia, luego los hijos y finalmente el matrimonio. O incluso primero los hijos, luego la convivencia y finalmente el matrimonio. Cuando según el plan de Dios es que primero viene el matrimonio,
luego viene la convivencia como pareja y luego vienen los hijos. Pero sigamos viendo lo que nos tiene para decir Génesis al respecto del matrimonio. Vamos a ir al capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice de esta manera: Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Resulta que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, simplemente creó a Adán y no así a Eva. Y no sabemos cuánto tiempo Adán pasó en la soledad, pero luego Dios afirma: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es así que Dios hace caer en un profundo sueño a Adán y hace la primera cirugía en la historia humana. Hace la operación, sacó una costilla y de esa costilla Dios formó a la mujer. ¿Y saben qué significa esto? Significa que la mujer no puede ser superior al hombre ni tampoco inferior al hombre. Fue tomado de la costilla que está cerca del corazón para que pueda ser amado por su esposo como parte de su cuerpo. En realidad, la mujer es parte del cuerpo del hombre. Por lo tanto, el esposo debe amar a la mujer así como ama a su cuerpo. Por esto es inexplicable que un hombre maltrate a una mujer, que un hombre golpee a una mujer, que un hombre cause heridas a una mujer. Es como si estuviera humillando, como si estuviera maltratando a su propio cuerpo. Por último, quiero destacar lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice de esta manera: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que nos está diciendo es que el matrimonio implica un dejará a su padre y a su madre y formar un hogar propio e independiente. No es el plan de Dios que los padres tengan que mantener al hijo y a la nuera. Es un acto de irresponsabilidad cuando un joven se hace de pareja cuando no está en la posibilidad de mantener a su pareja. Por lo tanto, el deber de los padres es hacer notar eso, orientar a los hijos. Lo ideal del matrimonio según el plan de Dios es que el joven y la señorita que van a contraer el matrimonio estén en la capacidad de formar su propio hogar y de manera independiente. Aunque quizás algunos padres inviten a sus hijos a quedarse en casa, no es el plan de Dios. Está bien que puedan brindarle el apoyo necesario para poder empezar la vida de la nueva pareja, pero no es lo correcto que el padre y la madre continúe en la responsabilidad de mantener a la nueva pareja. Vamos rápidamente a la cuarta parte de la lección y aquí vamos a hablar acerca de la creación, la caída y la cruz. Dios terminó de crear conforme a su plan original y dice la Biblia que era bueno en gran manera. Así lo dice Génesis 1:31. Y Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Así dice la escritora Elena Harmon de White en su libro Patriarcas y Profetas en la página 28. Pero Dios no podía ser servido por obligación.
Adán y Eva no fueron creados como robots programados a obedecer a Dios. Ellos debían obedecer y amar a Dios por voluntad y elección propia. Por ello, Dios colocó una señal de obediencia que era el árbol del bien y del mal, de donde les dijo que no debían comer. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice de esta manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y se lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La instrucción divina era bastante clara. Pero tristemente, Satanás, usando su astucia y el disfraz de una serpiente, engañó a Eva y ella a Adán. Y de esta manera es como el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, como dice Romanos 5:12, entró la muerte. Es interesante cuando usted lee el relato de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Satanás fue bastante astuto para poder engañar a Eva. Satanás empezó la conversación haciendo referencia a la declaración de Dios. Y quiero decirles que cuando Satanás quiere tener éxito en engañar a los seres humanos, siempre se remite a la palabra de Dios. Solo que él usa de manera inadecuada, de manera distorsionada. Por eso en el versículo 1 de Génesis 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? ¿Se dan cuenta? ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? No es lo que Dios había dicho. Entonces Eva empieza a caer en el terreno del enemigo. Y en el versículo 2 dice: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Eva inmediatamente captó que Satanás estaba usando mal la palabra de Dios, que Satanás estaba equivocado. Y este era el momento en que Eva debía escapar, porque sabía que el que estaba hablando era el enemigo de Dios. Pero Eva cayó en la trampa del enemigo, porque en vez de escapar se pone a discutir, a querer defender a Dios. Y dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Y aquí prácticamente Eva cae en la trampa del enemigo, porque Eva agrega una frase que Dios no había dicho. Dios dijo: no comeréis. Pero aquí Eva agrega que Dios también había dicho: no tocaréis. Y en ese momento la serpiente estaba tocando el fruto prohibido. Y le dijo seguramente: mira que aquí estoy tocando y no pasa nada. Y seguramente empezó a morder la fruta y no pasaba nada. Luego en el versículo 4 dice: y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Así es como tristemente entró la desobediencia, el pecado, y con el pecado, la muerte. Inmediatamente, Adán y Eva se vieron desnudos y avergonzados, costuraron, dice, delantales de hojas de higuera, como un intento humano de resolver el problema del pecado. Eso está en el versículo 7. ¿Cuánto puede durar un vestido de hojas de higuera? Apenas horas. No era la solución.
Pero Dios, dice el versículo 21, les cubrió con vestidos de pieles. Y aquí está el mensaje de la cruz, para cubrir la desnudez, la vergüenza, la miseria en que habían caído a causa del pecado. Se tuvo que hacer un sacrificio. Y aunque aquí el pasaje no nos dice los detalles, podemos entender que Dios sacrificó el cordero y de sus pieles hizo el vestido para Adán y Eva. Y esto sí era una solución verdadera, pero representaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Con este acto Dios estaba señalando que un día alguien iba a morir en lugar de ellos, y eso se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y bien, de esta manera llegamos al final de este comentario de la lección número 8. Que Dios los bendiga. Nos reencontramos la próxima semana.